¿Puede Colombia vivir unas elecciones realmente seguras o la violencia política sigue siendo una amenaza real? Porque mientras el gobierno promete garantías, en varias regiones del país continúan las amenazas, los atentados y el miedo. Y la gran pregunta hoy es esta: ¿las instituciones pueden proteger la democracia colombiana o el país podría enfrentar una nueva crisis electoral? En este video vamos a analizar qué garantías existen realmente frente a la violencia electoral en Colombia, qué está pasando en varias regiones y por qué el tema preocupa tanto a expertos y ciudadanos. Porque aquí no solo contamos la historia, la explicamos. En los últimos meses, la preocupación por la violencia electoral volvió a crecer en Colombia. Distintas organizaciones han alertado sobre amenazas contra candidatos, presión de grupos armados y ataques políticos en varias zonas del país. Y aunque Colombia ha vivido elecciones durante décadas, el fantasma de la violencia política nunca desapareció completamente. La historia del país está marcada por asesinatos de líderes, atentados y campañas desarrolladas bajo miedo y tensión. Por eso, cada vez que se acercan elecciones importantes, aparece la misma preocupación. ¿Puede el Estado garantizar que los ciudadanos voten libremente? Especialmente en regiones donde todavía hay presencia de grupos armados ilegales, narcotráfico o disputas territoriales. Y eso es precisamente lo que hoy tiene en alerta a muchos sectores. El gobierno colombiano asegura que sí existen mecanismos para proteger las elecciones. Uno de los principales es el llamado Plan Democracia. Este operativo moviliza miles de policías y militares para custodiar puestos de votación, proteger el material electoral y reforzar la seguridad en todo el país. Además, la registraduría, la fiscalía y otros organismos trabajan en comisiones especiales para vigilar delitos electorales. También existe la Unidad Nacional de Protección, conocida como la UNP, que puede asignar esquemas de seguridad a candidatos amenazados. Vehículos blindados, escoltas y protección especial forman parte de esas medidas. A eso se suman observadores nacionales e internacionales que supervisan el proceso electoral para detectar irregularidades o posibles fraudes. En teoría, el sistema colombiano tiene múltiples filtros de seguridad. Pero el problema no es solo lo que existe en el papel. La verdadera pregunta es si esas garantías funcionan igual en todo el territorio nacional. Y aquí es donde aparece la parte más delicada. Porque organizaciones como la MOE, la Misión de Observación Electoral, han advertido que muchos municipios presentan niveles altos de riesgo. En algunas regiones, los ciudadanos denuncian presión de grupos armados, miedo a participar en política o amenazas contra líderes locales. Y aunque en las grandes ciudades el proceso suele verse más estable, en zonas apartadas la situación puede ser muy diferente. El problema es que cuando existe miedo, la democracia pierde fuerza. Porque una elección no solo necesita urnas y votos, también necesita libertad. Y si un candidato tiene miedo de hacer campaña, o si un ciudadano siente temor al votar, entonces el proceso democrático empieza a debilitarse. Por eso el debate sobre la seguridad electoral en Colombia sigue siendo tan importante. A todo esto se suma otro problema enorme, la polarización política. Hoy Colombia vive un ambiente político extremadamente dividido. En redes sociales circulan acusaciones constantes de fraude, manipulación y conspiraciones. Y aunque las autoridades aseguran que no existen pruebas de fraude sistemático, la desconfianza sigue creciendo entre muchos sectores. Ese ambiente puede ser peligroso. Porque cuando una parte de la población deja de confiar en las elecciones, la tensión política aumenta. Y eso puede terminar afectando la estabilidad del país. Por eso muchos expertos insisten en que proteger la democracia no depende solamente de policías o militares. También depende de recuperar la confianza ciudadana. La realidad es que Colombia sí tiene instituciones, leyes y operativos para proteger las elecciones. Pero también enfrenta amenazas reales que no pueden ignorarse.
La violencia política, la presión armada y la polarización siguen siendo desafíos enormes. Ahora la gran pregunta queda abierta. ¿Crees que Colombia está preparada para garantizar elecciones realmente seguras o todavía existen demasiados riesgos? Te leo en los comentarios. Dale like y suscríbete.